semanalmente le da 10 millones de dólares a 697. Investigaremos después el Senado para qué son esos 10 millones, porque... ¿A quién le van esos 10 millones? Eso lo vamos a investigar más adelante cuando estemos en el Senado, porque los números no lo pueden ocultar, están ahí, están las cifras, están las transferencias, pero están dando a sus amigotes dólares a 6.97. Obviamente, si yo lo saco y lo revendo a 16 en la calle, a lo que está el paralelo, es un buen negocio, digamos, ¿no? Entonces hay que saber por qué y a quiénes le dan dólares, si es para importar algo, o si son importaciones fantasmas que nunca existieron y es solamente una operación de cambio. Son las cosas que vamos a investigar, de todas las cosas que se van a investigar. Yo, mi compromiso con Tuto, vos sabés la amistad que yo tengo con Tuto, le dije, Tuto, a mí déjame que investigue la plata donde se fue, porque este país se ha robado demasiada plata. A mí no me interesan los presos, no, la venganza, creo que el país tiene que buscar una reconciliación, o sea, más allá de todo, no podemos entrar con sed de venganza, pero lo que no podemos permitir es que nos hayan robado a los bolivianos y dejar que las cosas se vayan así. Declaraciones de Branko Marinkovic, no sé si también tenía algo de fondo con algo de una amnistía, posiblemente, una amnistía que tal vez se pueda dar. Bueno, pero el fondo del problema es justamente los créditos y el oxígeno que el gobierno pueda tener hasta el 17 de agosto e incluso, repito, hasta la entrega de mandato. Empecemos el análisis con Fabián Jaksic, por favor. Que está atravesando el país provocada por el ocaso de la revolución democrática y cultural del MAS, el agotamiento del modelo socioeconómico productivo, pues ha derivado en que definitivamente estamos en terapia intensiva. Y esa terapia intensiva no da para parches que se van acumulando. El fracaso del gobierno tiene que ver con su poca iniciativa que ha tenido estos últimos 4 años y medio de tener una asamblea legislativa que más o menos delibere. Y el responsable de eso es don Luis Arce Catacora, don Evo Morales y todo lo que la estructura del movimiento al socialismo. Por tanto, el hecho de que se tramiten un par de créditos más, un par de créditos menos, definitivamente no va a cambiar la sustancia. ¿Y cuál es de fondo el problema? La enorme preocupación sobre la deuda pública. Es otro de los elementos que nos deben preocupar hacia adelante. ¿Qué es lo que está pasando con la deuda pública? Y esto es lo fundamental. Cuando hablamos de deuda pública, que es de lo que no quiere hablar el gobierno se limita a hablar solo de la deuda externa. La deuda externa, según algunos datos, porque además se desconocen la información concreta del manejo financiero del conjunto del país, pero bueno, se supone que estamos hablando de una deuda externa que está superando el 30% del PIB. Claro, cuando hablas del 30%, dices, bueno, estamos bien nomás, podemos seguir endeudándonos. Y claro, pero si solo agarras el concepto de deuda externa y no le sumas la enorme deuda interna que está supliendo al financiamiento exterior para financiar el gasto público. Y esto es lo que está pasando en el país. La deuda interna está superando el 50-55% del Producto Interno Bruto, que sumada a la deuda externa, ya el propio Fondo Monetario Internacional develó de que estamos aproximadamente llegando al 90% del Producto Interno Bruto en deuda pública. Y esto es muy grave. Por tanto, no puedes ignorar la deuda interna, que es lo que pretende hacer el gobierno. Claro, seguirse endeudando porque solo maneja ese indicador de 30-35%, cuando obviamente se dice que una deuda externa manejable es más o menos entre el 40 y el 50% del PIB. Claro, así podríamos tener mayor margen, pero ¿qué pasa con la deuda interna? Y ahí está la gran dificultad. ¿Qué implica la deuda interna? Implica la enorme deuda que se tiene, más del 30% del PIB, sobre el fondo de pensiones. Lo que se debía a las AFPs antes, lo que ahora se debe a la gestora, y todo lo que eso implica en términos de deuda es fundamental. Y ahí, claro, el riesgo que esto implica, además de que el Estado no genere condiciones para pagar esa deuda, que va a incidir sobre la administración del fondo de pensiones. El otro deuda interna tiene que ver
con el uso del Banco Central como caja chica. Ya se lo ha dicho muchas veces, años que el Banco Central está dando créditos para empresas estratégicas, que está dando plata a Yacimientos, a Ende y a otras empresas llamadas estratégicas. Eso suma más o menos más del 20% del PIB. Por tanto, es un tema muy serio. El hecho de que se aprueben 200 millones de dólares de créditos que vayan a inversión pública, a estas alturas ya parece irrelevante. Aquí lo importante es el manejo irresponsable de la deuda pública en el país, que nos debe llamar mucho la atención y nos debe preocupar a los bolivianos. Está bien. Vamos con la precisión de la doctora Baya. No, es muy importante lo que acaba de decir el señor Fabián Jaksic, sobre todo porque lo que se puede advertir que es un diseño macroeconómico ineficiente, los criterios de la política fiscal responsable, de la política monetaria efectiva, de la estabilización financiera y sobre todo del crecimiento económico están completamente desubicados en este momento. Estamos observando que no solamente están tratando de resolver el problema económico con más deuda, es decir, vamos a dar un respiro prestándonos más. Es decir, esta no es una solución. No es una solución, sobre todo cuando tenemos criterios que no están orientados o reubicados en este momento para generar una verdadera solución. Y eso pasa por el sistema de producción. Pero el sistema de producción y del crecimiento está con una gran interrogante. Estamos viendo que nuestros pueblos ya no están produciendo. Hemos visto y nos hemos enterado el otro día que no solamente es Chapare, sino que también tenemos un problema de crecimiento de la criminalidad en Bolivia. Más que la producción nacional, está creciendo la producción de la criminalidad. Entonces, estos elementos nos tienen que llevar a pensar que si bien el Banco Central en este momento ya no tiene probablemente ni polvo ni telarañas, porque se ha agotado con todo, el crecimiento, es decir, el sistema de riesgo a nivel internacional, el riesgo país que tenemos, está creciendo cada vez más, y tanto que incluso la ONU ya ha dicho que estamos entrando en un riesgo alimentario. Es decir, con todo esto, que se presten los recursos, más deuda, no sé en qué momento va a poderse resolver si no estamos activando el sistema productivo. Mucho más en el periodo electoral en el que estamos, se ha impulsado con créditos y se está impulsando con créditos la carrera electoral. Entonces, definitivamente, ya ha colapsado el diseño macroeconómico que ha planteado este gobierno, ya es completamente, no solamente ineficiente, sino ineficaz e incapaz de resolver y de afrontar el sistema económico en Bolivia. Ahora, por otra parte, esta crisis económica que estamos viviendo, el hecho de que digan vamos a investigar al Banco Unión es importante, pero es pequeño. Es decir, en este momento necesitamos hacer un reformateo, una reingeniería en todo el sistema macroeconómico. Ya no podemos nosotros estar pensando en un puntito, en lo chiquito. No, ya hay que pensar en la Bolivia que tenemos que construir, pero desde las cenizas, porque prácticamente estamos en las cenizas, con un gran riesgo nacional, no solamente alimentario, sino con un gran riesgo del valor adquisitivo que ya no tiene la moneda nacional, ha perdido toda posibilidad, y esto necesita medidas grandes para resolver problemas grandes. Y creo que en este momento no solamente es una parte importante el hecho de hacer una investigación, de decir las frases, si no se roba alcanza, pero no es suficiente para resolver el problema económico del país. Quiero voltear la página con este otro análisis. Y tiene que ver con algo que hizo una declaración la doctora María de la Cruz Baya. Vamos en pantalla, por favor, porque dice ahí claramente, denuncian que al Tribunal Supremo Electoral por favorecer a candidatos que no renunciaron a sus cargos. Ahí está la imagen y, por supuesto, esta vez quiero empezar con la doctora María de la Cruz Baya con la pregunta, ¿quiénes tenían o tienen que renunciar 3 meses antes para ser candidatos o no? Bueno, el artículo 238
de la Constitución Política del Estado señala causales de inelegibilidad, es decir, las personas que no pueden ser elegidas. Y dice además, al iniciar el tema, dice que no podrán asumir cargos de elección, es decir, que a pesar de que si ahora no renuncian y son elegidos, por constitución no pueden ejercer ese cargo. Entonces, estas personas, ¿quiénes debieran de haber renunciado? Todas aquellas personas que están ejerciendo cargos de elección de libre designación. Entonces, acá, por ejemplo, ingresa, dice, con excepción del presidente y el vicepresidente. Pero acá ingresan senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales, representantes supranacionales, todos ellos. Y sin embargo, tiene que ser una renuncia 3 meses antes, dice, por lo menos 90 días antes de la fecha de la elección. Esto significa que además sale una convocatoria a elecciones donde uno de los requisitos es presentar la renuncia en causal de inelegibilidad. Es decir, debían al momento de inscribir las candidaturas haber presentado, adjuntado entre los requisitos la renuncia. No es una licencia la que se tiene que presentar. La Constitución dice renuncia. Entonces, acá ya tenemos 6 personas en la papeleta que estarían inhabilitados, que son 2 senadores, que es el senador Andrónico Rodríguez, el senador Rodrigo Paz Pereira, los 3 alcaldes, que son el alcalde Manfred Reyes Villa, la alcaldesa Eva Copa y el alcalde Johnny Fernández, y el concejal Medrano, porque está en ejercicio y es candidato a la vicepresidencia. Entonces, ellos estarían inhabilitados porque no han presentado renuncia, están haciendo ejercicio de su cargo de manera pública. 1 o 2 de ellos han pedido licencia. La licencia no es el requisito, es la renuncia el requisito que debe acompañarse, y están incumpliendo la Constitución Política del Estado, el artículo 238. A eso se suman más de 30 entre senadores, diputados, concejales, que estarían también inhabilitados, porque además algunos senadores se quieren perpetuar como senadores en esta segunda fase, como senadores, y otros están yendo hacia diputados, y algunos diputados están yendo a senadores, así como también tenemos concejales que están yendo candidatos a diputados y a senadores. Es decir, acá hay un delito muy grande que está cometiendo un incumplimiento de funciones el Tribunal Supremo Electoral. Muchísimas gracias, doctora María de la Cruz Vaya. Y quiero terminar este análisis con análisis de Fabián Yazic. Sí, a ver, durante casi 20 años o más, la oposición al MAS criticó a Evo Morales desde que se aplicó la Constitución Política del Estado, criticó vehementemente el hecho de que Evo Morales y el MAS hicieron aprobar en la Constitución que fue a referéndum el 2009, este artículo 238 al que hace referencia precisamente María de la Cruz, la doctora. En su inciso tercero, recordaremos todos, lo que puso el MAS en ese momento fue que todos están obligados a renunciar, toda autoridad electa o designada de libre nombramiento que quieran ser postulantes a candidatos tienen que renunciar 3 meses antes, excepto el presidente y el vicepresidente. Bueno, eso es lo que se aprobó en la Constitución, y claro, desde el año 2009 todo el mundo criticó esta discriminación porque don Evo Morales y Álvaro García no estaban obligados a renunciar, pero sí estaban obligados a renunciar alcaldes, gobernadores, asambleístas de todo calibre. Bueno, esto han criticado enormemente, pero ocurre, y estas son las prácticas políticas que lamentablemente suceden cuando intervienen el Tribunal Constitucional. Y el año 2019, la doctora Norma Pierola, que
que viene de la oposición, cuando estaba de diputado y de diputada, hizo una demanda y una acción de inconstitucionalidad de este artículo del inciso tercero del que hace referencia la doctora de la Cruz, justamente. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad ha salido favorable, extrañamente favorable, con la siguiente sentencia. Dice, y es la que está aplicando el órgano electoral, que te dice la sentencia, que fue el 2019, y todo el mundo se está agarrando de esa sentencia. ¿Qué es lo que dice? Declara aplicación preferente el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser la norma más favorable en relación al derecho político sobre el artículo 238, inciso 3. Entonces, muy parecido al derecho humano a la reelección, ¿no?, que aprobó el Tribunal Constitucional. Se están agarrando de eso, María de la Cruz, ¿no? Sí. Todo el mundo, los opositores especialmente, todos se están agarrando de esos, ahora tranquilos, no están obligados a renunciar, y claro, ninguno renuncia, no renuncian asambleístas, no renuncian alcaldes, no renuncian gobernadores, tampoco renuncia el presidente, el vicepresidente, porque han activado esta acción de inconstitucionalidad que fue favorable a la doctora Norma Pierola. Y desde el 2019 a la fecha se viene aplicando esta disposición que hoy día el Tribunal Electoral la aplica a pie juntillas. Ya no está exigiendo precisamente las renuncias porque hay esta sentencia constitucional. Y este es el gran drama, ¿no? Yo entiendo la indignación de María de la Cruz, por supuesto, porque están argumentando algo que hemos criticado cuando se argumentó el derecho humano a la reelección de don Evo Morales. Ahora se reivindica el derecho político que tienen las autoridades de no renunciar, es de seguir en sus cargos, y se pueden postular a otro cargo sin la obligación de renunciar. Han activado ese derecho político. Y eso me parece una pena, ¿no? Eso es falta de la impostura de la clase política, tanto oficialista como opositora. Y eso es terrible. Y yo no sé si estos permisos que ahora sacan, licencia para más o menos disimular un poquito, yo no sé si será sin goce de haberes. Eso no me consta, ¿no? Eso sería más grave todavía. Es decir, que encima les pagamos para que hagan campaña. Es lo que se criticó a Evo Morales, que siempre ha estado en campaña siendo presidente y el vicepresidente también, que no estaban obligados a renunciar. Pero lamentablemente, doctora de la Cruz, le tengo que decir que esta sentencia constitucional es la que están aplicando el Tribunal Supremo Electoral, y es por eso que ninguna autoridad electa ahora está obligada a renunciar, y todos se aferran a su derecho político de seguir siendo autoridades, pero además postularse a cualquier otro cargo, distinto inclusive del que son electos. Y eso, obviamente, podemos estar absolutamente en contra de que esto suceda, pero lamentablemente se están aferrando a esta sentencia constitucional, y es por eso que lamentablemente están entrando en esta, yo diría, impostura política, unos y otros, aferrándose a sus cargos, pero además postulando a otros en una pena que se haya materializado de esa manera, yo diría, un falso derecho político que se argumenta con este fallo de la sentencia constitucional del año 2019. Exactamente, señor Jaksic, pero hay el análisis, hay un punto. Perdón. Sí. Ya tengo que concluir. Muy breve, doctora María de la Cruz, vaya. Sí, muy breve. La opinión consultiva de derechos humanos señaló que estaba desactivado prácticamente la aplicación preferente del derecho humano, y a raíz de eso quedó fuera prácticamente la sentencia 8417. La sentencia 3219 es una copia de la 8417. Tiene incluso la argumentación de la 8417, por tanto, con la opinión consultiva no puede haber aplicación preferente sin afectar el derecho político de todos los ciudadanos del país. Por tanto, está completamente obsoleta la sentencia 3219, además ratificada esta obsolescencia con la última sentencia 0725. Entonces, prácticamente deben renunciar. Y hay una supremacía constitucional que deben aplicar.
Va a ser muy interesante, por lo tanto, invitar para la próxima semana a este mismo panel, incluyendo a la doctora Norma Pierola. Muy amable, gracias a Fabián Yesic, gracias doctora María Cruz Vaya. Un gusto, muy buenas noches. Un gusto, igualmente. Vámonos a una breve pausa, porque todavía hay más aquí en Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.